Bueno, empezamos con la clase del régimen conservador, que como lo dice ahí, va de los años 1880 hasta 1916. Bueno, vamos a lo básico. En principio, es el momento donde el Estado Nacional, después de tantos años, piensen que en 1810 se produce la Revolución de Mayo, 1816 se independiza Argentina. Bueno, en este momento vienen todo lo que se tardó en unificar el territorio, lo que es el actual territorio argentino, ¿no? En principio, lo que quiero remarcar, el primer presidente y gran figura de la época, figura por la influencia que tiene, es el presidente Julio Argentino Roca. Aquí lo tienen, los billetitos de 100 lo habrán visto. Este fue un político muy influyente en esta época, en donde llega al poder apoyado por lo que se llamó la Liga de los Gobernadores. ¿Quiénes son? ¿Qué son la Liga de los Gobernadores? Bueno, son las élites provinciales. Élites son los sectores más ricos de las provincias, en donde se empiezan ahora sí a unificar en criterios y demás, y se unifican para centralizar el poder político. Cabe destacar que Roca es el que lleva a cabo la campaña del desierto. Campaña del desierto que también, volviendo a los billetitos, habrán visto esta imagen del otro lado de los antiguos billetes de 100. Esta es la imagen emblemática de Roca con la campaña del desierto, ¿no? Él ahí adelante, llevando a cabo un exterminio de los pueblos originarios y unificando el Estado Nacional. Aquí les pongo una imagen en donde pueden ver esta campaña del desierto se da en el año 79, 80, 81, en donde se miren todo lo que se gana en estos pocos años. Gana entre comillas, ¿no? El Estado Nacional pasa a tomar posesión, quitándole a los pueblos originarios sus territorios. Esta campaña del desierto fue como una especie, entre comillas, todo esto que voy a decir, la campaña electoral, digámosle, de Roca, que es lo que lo lleva al poder. Perdón que me faltó remarcar algo más también, que siempre se habla de la campaña del desierto y se habla poco de esto. Lo que se llama el Chaco impenetrable, también, miren, el 76 fue cuando se adjunta al Estado Nacional. Entonces, ¿por qué remarco esto? Porque justamente una de las formas para entender la idea de la centralización del poder del Estado tiene que ver con la conformación propia del territorio. ¿Bien? Como característica básica de este régimen conservador es un sistema de gobierno oligárquico. ¿Qué significa oligarquía? Según Aristóteles, la oligarquía es una forma de gobierno donde gobiernan unos pocos en beneficio de esos pocos. En este caso, ¿quiénes son esos pocos? Bueno, es el sector, como le decía recién, la élite, los sectores más ricos de la población, en los terratenientes. Ahora, cuando veamos en el próximo video referido al modelo agroexportador, bueno, ahí van a entender por qué la idea de los terratenientes. Bien, esta élite, acá le puse una imagen de varios representantes de estos sectores, para por lo menos tener una imagen visual, ¿no? Son los sectores más ricos que unifican el poder y por eso es muy importante esto, el poder político está monopolizado por un solo partido político, el Partido Autonomista Nacional, el PAN. Bien, que es lo que lo lleva a Roca en el poder, como le decía. Ya el PAN se había originado en la presidencia anterior, apoyado también por la Liga de los Gobernadores, con Avellaneda. El modelo agroexportador era el modelo económico del modelo agroexportador, como les decía recién, tema que va a ser analizado en un video propio. Vamos ahora sí a las características básicas de este, como les decía, sistema oligárquico de gobierno. También a este periodo se le puede llamar régimen conservador, o también otros historiadores le dicen el régimen oligárquico. Bueno, está la idea de lo que fue una democracia restringida. ¿Por qué? Sí, se basaba en la Constitución, sí, era una democracia, pero justamente la palabra restringida apela un poco a entender cuáles fueron los mecanismos por los cuales hubo un solo partido político que monopolizó el poder, el PAN, volviendo al papelito anterior. La pregunta es, ¿cómo hizo por
36 años para conservar siempre el poder, el mismo partido, y mantenerse en el poder. Bueno, cada presidente que salía se decía que elegía al próximo presidente, ¿no? Al presidente que llegaba. Bueno, ¿cómo es que lo hizo? ¿Cómo fue que esta idea de la democracia restringida, basada en qué principios? Bueno, en principio, algo básico, el fraude electoral. ¿Qué es el fraude electoral? Bueno, la manipulación de las elecciones. Vale en este punto remarcar lo siguiente: el voto, hasta la ley Peña, en el 12, el voto era un voto cantado. La población era un voto cantado, era un voto voluntario, votaba el que quería, eran muy pocos los que votaban, porque aparte tenía que ser nacionalizado argentino, reunir varias características, pero era un voto cantado que se votaba en las iglesias. Vos ibas y cantabas, decías cuál era tu voto. Bien, acá les puse unas imágenes. Ahora, claro, al ser un voto cantado, había manipulación. ¿Por qué? Porque existían presiones antes a los votantes, ¿no? Presiones a cuidado con quién vas a votar antes de entrar. Bien. También había manipulación en las listas de los votantes, en los padrones electorales, en donde también se decía que votaban hasta los muertos, porque la lista incluía a muchas personas que habían muerto, pero que iba a votar otro. Acá también les elegí otra imagen, no se llega, ahí se lee un poco, y que dice un señor atrás, un policía, dice: y dicen que la gente se desentiende de la política y no quiere participar. Este tipo votó como 20 veces, dice, algo simbólico, ¿no? Esta idea de la manipulación del voto, además de, como le decía, la lista de los votantes, el voto de los muertos, la presión también. Existían también, cuando más adelante lo vamos a ver en el próximo video también, pero cuando aparece el radicalismo, también existía que entraban en los comités radicales y apresaban a todos para que justamente no vayan a votar. Ahora bien, este control del fraude electoral, este control de las elecciones, llevaba también a un control de los cargos de gobierno. ¿Qué significa esto? No solamente el Poder Ejecutivo estaba siempre controlado por el mismo partido, esto que decía que el presidente saliente elegía al que seguía en un círculo cerrado, círculo rojo entre comillas, sino que además el Congreso, la mayoría la tenía el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Entonces toda ley que se impulsaba desde el Ejecutivo, en el Congreso tenía, al tener mayoría, pasaban todas las leyes muy rápidamente. Entonces el control de los cargos de gobierno se aplicaba también al Poder Legislativo, obviamente que al Poder Judicial también. Por último, la idea de la democracia restringida también apela un poco a esta idea: la exclusión política de la mayoría de la población. Eran pocos los que votaban, y siempre representando el mismo partido. Vamos a la última parte de este primer video, que tiene que ver con este momento donde la democracia restringida, el modelo oligárquico, oligárquico de poder, empieza a comenzar una crisis. Bueno, en 1890 se produce una crisis económica muy profunda. Acá elegí una imagen que tal vez en algún manual lo pueden llegar a ver: la crisis del progreso, justamente la idea de estar subiendo y subiendo y subiendo, en un momento se cae. Bueno, esta crisis económica, ¿qué ocurrió? Lo voy a explicar sintético porque, bueno, los tiempos apremian. Pero lo importante de entender es que en 1890 hubo una gran devaluación de la moneda. El peso perdió valor y, como siempre cuando se devalúa, ¿quiénes son los que ganan? Los que exportan, porque al exportar ingresas capital extranjero y la moneda argentina, al valer menos, ¿qué va a ocurrir? Va a tener más capacidad de compra aquel que obtiene los capitales extranjeros, pero ¿quién es el principal perjudicado siempre? Obviamente la población, la gran mayoría de la población. Entonces, esta crisis va a provocar un gran descontento dentro de la población. Empiezan a ver, por ejemplo, acá les elegí una imagen, empiezan a ocurrir manifestaciones. Acá elegí esta, la del 1 de mayo, Día del Trabajador, fecha emblemática, vamos a ver en el próximo video por qué, pero la idea que la población empieza a politizarse. Mientras había un auge económico de 1880, 1890, esos 10 años fueron de pleno desarrollo económico y demás. La población no se identificaba mucho con la política, estaba despolitizada. Ahora, con esta crisis, va a empezar a involucrarse y se va a empezar a provocar lo que se llama una crisis de representatividad. ¿Qué refiere esto? Justamente la palabra lo dice,
de buscar nuevos sectores participar de la vida política. Y así es como empiezan a aparecer el surgimiento de la oposición política, que con esto vamos a cerrar este video. ¿Quiénes son los que aparecen? Bueno, para el principio vamos a nombrar la Unión Cívica Radical, que si bien en un comienzo era Unión Cívica, cuando lo conformó Alem en 1890, justamente en este año de la crisis, Alem con Mitre, con Bartolomé Mitre, llevan a cabo lo que se le llamó la Revolución del Parque, en la actual, donde está el Palacio, Plaza Lavalle, donde está la Corte Suprema. Bueno, donde está el Colón, justamente en el momento que estaba construyendo el Colón, se produce una revolución, un intento revolucionario, con armas y demás. Parte del ejército apoyó a este intento revolucionario, mostrando su descontento con respecto al gobierno oligárquico, que va a ser controlado, pero sí va a provocar la renuncia de Juárez Celman, presidente de ese momento, cuñado de Roca. Va a provocar la renuncia de él, va a asumir el vicepresidente Carlos Pellegrini en el poder, pero bueno, va a empezar a resquebrajarse el poder dentro del PAN. Van a empezar a haber divisiones internas. En el año 91, al año siguiente, se forma la Unión Cívica Radical con dos grandes personalidades, Alem y Hipólito Yrigoyen. Vamos a verlo más adelante, en el próximo video, un poquito más en profundidad esto. Además hablábamos de la oposición política, además de la Unión Cívica Radical, también va a aparecer, se va a empezar a formar el movimiento obrero. Acá elegí esto. Se empieza a formar en el 1901 la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA. Bien, representado, ¿qué ideologías están aquí adentro? Perdón, no tengo mucho lugar, vamos a hacer esto aquí, quitamos esto. ¿Quiénes van a estar representados dentro de esto? Bueno, en principio el socialismo, bien, que lo que buscan es a través de manifestaciones y huelgas reclamar por la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. En otra rama dentro del movimiento obrero también va a ser el anarquismo, que ahora vamos a explicar un poco la diferencia entre ellos, que lo que busca en sí es, a través de las armas, en algunos casos, tomar el poder. Por último, también van a aparecer los primeros movimientos o ramas del sindicalismo. Bien, ¿qué nuclea? También acá elegí esta imagen referido al 1 de mayo como unión. Todos estos tres, esperen que quito todo esto, en sí, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que buscan son mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares, de los trabajadores. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, el socialismo busca estas mejoras a través de las instituciones, a través de la participación política y generar leyes dentro del Congreso para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El anarquismo va a ser un movimiento distinto. La palabra anarquismo refiere tiene que ver con el prefijo la negación, el no poder, arquía es poder, ¿no? La idea de él generar luchar por fuera del Estado, porque justamente el Estado es un Estado opresor que oprime a los sectores populares y demás. La metodología justamente va a ser a través de las armas o a través de atentados, buscan tomar el poder para disolver el Estado. Y el sindicalismo, bueno, tiene similitud con el anarquismo en el punto de no buscar a través de la vía institucional, como sí el socialismo, mejorar la condición de vida de los trabajadores, pero sí comparte junto con el socialismo también y con el anarquismo la idea de la huelga, los paros, como un mecanismo de lucha para obtener mejoras. Vamos a pasar a un segundo video donde vamos a meternos un poquito más en profundidad en esta cuestión de la crisis del sistema oligárquico.